Obispo, esta Semana Santa puede ser como un caldo de cultivo o al contrario, para aquellos que se dedican de pronto como a esa brujería negra, a esa parte de hechicería, que buscan hacer daño o por ser guías santos, puede ser todo lo contrario. Pues digamos que el mal siempre trata de burlar lo sagrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como el pentagrama al revés, la cruz al revés, y los días santos también se usan al revés, digámoslo así, ¿verdad? Es común que los viernes santos haya misas negras. Incluso el viernes santo es el único día donde no se celebra misa. Hay una liturgia que se llama liturgia de la cruz, ¿cierto? O adoración de la cruz, le llaman algunos. Y esa liturgia no es una Eucaristía, no es una misa completa. El Viernes Santo es común que los satanistas hagan misas negras, ¿cierto? O sea, el día que no se celebra misa, ellos hacen una y hacen una al demonio, ¿verdad? Y por eso también muchos brujos oscuros utilizan la energía del Viernes Santo, que es muy sagrada, pero la voltean. O sea, sí es posible, incluso en los símbolos sagrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es común que una persona, a mí me dejaban en una época medallas de San Benito quemadas en la puerta, que si la medalla de San Benito es sagrada, porque puede ser malo, porque voltean su significado y la conjuran para algo malo. Hacen lo mismo el Viernes Santo, entonces tiene una energía especial, tanto para el bien, porque es un día de liberación, incluso yo hago el Viernes Santo, es una liturgia de liberación, incluso de liberación de almas. Nosotros tuvimos un fenómeno paranormal hace 2 años, donde en la liturgia de la cruz, por el parlante de la capilla, una voz pidió ayuda a Dios, dijo, Dios, ayúdame, y no había ninguna manera de que se filtrara otra voz porque estaba conectada a mi micrófono. No hay otra manera de que otra voz se conectara y dijera eso. Ese es un ejemplo, y yo les mostraba después a la gente eso. Eso es un ejemplo de cómo el Viernes Santo tiene una energía de liberación, pero hablando ya de este tema, se puede usar al contrario para generar un montón de cosas malas. Entonces, sí es un día de lucha espiritual, llamémoslo así. Me llenó de curiosidad justamente eso de las misas negras y yo sé que las personas que nos están viendo se quedaron pensando en ello. ¿Cómo de qué se trata? ¿Cuál es la connotación de estas misas negras, padre? Precisamente la misa negra se crea como una burla o como algo que contrarresta la misa normal, ¿verdad? La misa y la Eucaristía, como ahora más le llamamos, es uno de los rituales más poderosos de la cristiandad. Casi todos los grupos cristianos de origen apostólico tenemos Eucaristía, algunas variaciones rituales, pero tenemos la misma estructura. ¿Por qué es tan poderosa una Eucaristía? Pues porque es precisamente rememorar la última cena de Jesús y escuchar la palabra en colectivo, en comunidad. La misa negra hace lo mismo, pero profanando lo que es una misa cristiana normal. Entonces tiene la misma estructura, pero pues lógicamente en vez de los nombres sagrados y las oraciones sagradas, hacen invocaciones a demonios y permiten generar, por ejemplo, en vez del pan y el vino que se convierten o hacen presencia del cuerpo y la sangre de Cristo, ellos usan, por ejemplo, semen, fluidos vaginales, usan sangre, lógicamente, usan otros elementos, hostias robadas en iglesias, ¿verdad? Entonces es común, por eso es que uno tiene mucho cuidado al dar la comunión, porque es común que se roben las hostias para profanar, entonces las queman, hacen un ¿Y las polvo consagradas y con ese incluso? polvo, claro, las queman, hacen un polvo, una ceniza para que queden ceniza y las conjuran al contrario para realizar maldiciones. ¿Por qué puede funcionar una hostia consagrada que es tan poderosa? Porque cuando se destruye, se desconsagra, por eso la queman. ¿Sí? Por eso una hostia, por ejemplo, digamos que quedara en un lugar y se va pudriendo, porque es un elemento material, se va pudriendo, se desconsagra, o sea, ya no tiene la presencia de Jesús. Entonces ellos lo que hacen es destruir la adrede, además de que primero la escupen y hacen un montón de cosas, pues la destruyen y la vuelven polvo, y ese polvo que fue sagrado y ahora fue destruido, lo consagran para hacer destrucciones, casi siempre lo hacen para brujerías de muerte. Entonces, puede coger todos los elementos sagrados, incluso los sacerdotes usan ornamentos muy similares a los cristianos para contrarrestar totalmente la misa cristiana, hacerle una profanación e invocar entes demoníacos o espíritus negativos para hacer males. Entonces, ese día hay una lucha espiritual. Por eso incluso el Viernes Santo, la penitencia, los luteranos no tenemos tan marcadas las penitencias como la Iglesia Católica, pero tenemos una penitencia que es de tipo espiritual, porque nos preparamos para un combate. Ese día exaltamos la cruz de Jesús y lo que significa para contrarrestar a los malvados, aquellos que quieren hacer daño a otros simplemente por dinero o simplemente por convicción.